Ok. Ay, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Laurita, hola, Carlita, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Por fin, por fin. Por fin, a la audiencia, de verdad, una disculpa, tuvimos algunas fallas técnicas, pero ya estamos aquí con ustedes. ¡Qué Este, padre! ¿Qué haces, Jenny? pues muy bien. Bueno, hoy vamos a platicar acerca de nuestros miedos. Y como siempre, explorando un poquito acerca del tema, lo que me vino a la cabeza fue un viaje que tuve que hacer, bueno, que hice para ir a un seminario precisamente del entendimiento, y cuando iba yo rumbo a, a Colombia para el retiro, en el avión me pasa que normalmente nunca había viajado, no, sí, ya había viajado sola, sí, no, pero recordando es que, por ejemplo, cuando voy con mis hijos o algo así, y vamos en un avión y ocurren turbulencias y todas esas cosas, pues uno como mamá como que dices, todo está bien y no va a pasar nada y así, ¿no? Y me acuerdo que esa vez que iba yo sola y empezaron a haber unas turbulencias, pero súper fuertes, ¿no? Y entonces la verdad sí empecé a pensar, de que, híjole, no, y si empiezan más fuerte, y si y si se le cae un ala al avión, y si, bueno, de verdad empecé a crear toda una película en mi cabeza, ¿no? O sea, y me empezó a dar mucho miedo, empecé a sentir como terror, pero aparte, de verdad yo me imagino así, de que, o sea, me vi parándome y diciéndole así a los sobrecargos y todo, por favor, y no, y cómo yo hacía eso, y entonces cómo toda la gente se empezaba a parar también porque hacíamos pánico colectivo, y entonces todos nos empezábamos a poner como que súper nerviosos, y bueno, empezaba a ser todo un desastre en el avión, y entonces mientras más iba yo, ¿no? Echándole de mi creatividad, ya ven que todos nosotros los seres humanos somos súper creativos, y pues me di cuenta, ¿no? Cómo entre más, y más me generaba esa emoción de pánico, ¿no? Hasta que de repente, en un momento, me di cuenta, ¿no? Que dije, ay, mira qué chistoso, estoy viendo perfectamente cómo estaba funcionando el proceso, ¿no? El, el, nuestro funcionamiento psicológico. Y entonces, ya al darme cuenta, o sea, todo eso fue como que, ¿no? Y de repente seguían las turbulencias, pero ya hubo esa parte donde dije, a ver, no está pasando nada, ¿no? Toda esa emoción, todo eso, porque de veras hasta las manos me empezaron a sudar, o sea, empecé a sentir muchas cosas dentro de mí que lo único que generaron fue pues pánico, ¿no? Pánico. Pánico como si las cosas estuvieran sucediendo, ¿no? Pero bueno, ahorita saco yo como que mi conclusión, ¿no? De que a pesar de que estuvieran sucediendo, pero me gustaría que ustedes me contaran alguna vez que han sentido pues ese miedo, ¿no? También. Híjole, pues yo en particular he experimentado muchas veces miedo, muchas veces miedo, pero efectivamente esto que cuentas, Jenny, cuando uno se da cuenta de que ese pánico ya es como gratuito, sobre todo porque te das cuenta que la situación no es tan grave. Cuando te dejas llevar por tus pensamientos, pues sí, olvídate, lo ves terrible y entras en crisis y te colapsas. Pero yo creo que no todas las, eh, yo creo que no todas las personas están como habilitadas o no necesariamente eh, pueden tener tan fácilmente esta sensibilidad, esta conciencia de hacer algo como lo que tú hiciste, ¿no?
no es fácil porque cuando estás ante una situación de verdadero riesgo, es decir, sí es una posibilidad que un avión se caiga. Y más si estás pasando por una situación climática no común. O es viable que se le acabe la gasolina, se le apague el motor, todo es viable, ¿no? Entonces, por naturaleza, como mecanismo de defensa, nuestro sistema reacciona. Y para eso es el miedo, ¿no? Para ponernos alerta y eso está bien. El problema aquí es cuando te dejas guiar por esa adrenalina, te dejas conducir por esa adrenalina y entonces ya evitas ese proceso o no pasas por ese proceso racional, que fue lo que tú hiciste. De bueno, al final no está pasando nada aquí, nadie está dando un aviso de que nos vamos a caer. O sea, todo es producto de lo que tú estás pensando en ese momento, que al inicio te lo detonó cierto estímulo y que al inicio simplemente tu sistema te puso en alerta porque para eso funciona el miedo. Pero de ahí a que suceda hay un gran trecho, ¿no? Y de ahí a que uno sea capaz de controlarlo es precisamente gracias a que pasas por este proceso racional. Entonces, a mí me pasó tan solo cuando fue el terremoto, por mencionarte uno de los miedos más fuertes y más recientes, ¿no? Estaba yo en un tercer piso sola con mi suegra, que prácticamente no caminaba. Viene el terremoto, me subo a la azotea porque el papá de mi hijo siempre me decía, cuando tiemble, te subes a la azotea porque no alcanzas a bajar. Y si vas a estar apachurrada, pues mejor quedas en los pisos de arriba y no enterrada. Entonces esa era como su máxima filosofía, la azotea porque así caes y vas a ser la primera que te encuentren, ¿no? Era como una política, digamos, de la casa. Entonces, pues empieza a temblar y pues ¿cuál subir si las escaleras estaban cayendo, ¿no? Desmoronando. Entonces llega un momento en que dices tú, pues ahí sí no es un pánico inventado, está sucediendo. Total que a pesar de que efectivamente estaba sucediendo una situación así que pude haber quedado perfectamente enterrada, pues simplemente terminó el temblor y yo seguía viva, ¿no? Claro, con escombros por todos lados, pero seguía yo viva. Y si yo en ese momento hubiera seguido con esa historia, si yo me siguiera imaginando, no, bueno, pero es que ahorita a lo mejor si salgo se va a colapsar y si cae no le voy a alcanzar a salir, pues a lo mejor me hubiera pasado lo que le pasó a mi suegra, que se friqueó tanto que no daba un paso, medio caminaba si uno la llevaba del brazo. Pero ella ya daba por hecho que ella se iba a morir. Entonces, tan lo dio por hecho que no fue capaz de dar un paso. Entonces, ahora cárgate a la suegra de casi 90 kilos, ¿no? Y yo, ¿cómo le hice? No te sé decir hasta ahorita. Pero en ese momento entró fuertemente mi parte racional. Dije, bueno, ahorita, por fortuna, hay por dónde pasar, que sí me va a costar trabajo, claro, porque era quitar escombros, pero de que salgo, salgo. Y además tengo vida. Y además tengo chance, ¿no? Porque no era que tuviera un muro y ya no supiera para dónde, no. Sí había posibilidades de salir, además que, claro, lo logré 2 horas después. Pero a eso voy, que el estímulo uno lo puede hacer tan intenso o tan llevadero como uno se enganche con esa reacción, ¿no? Que provoca ese estímulo, porque todo estímulo te genera una reacción, pero de la reacción, es decir, a partir de la primera emoción que se desata, que en este caso es un miedo, que esa no lo controlas, porque simplemente si te pegan, pues no vas a sentir rico, no sientes dolores, ese es como el primer estímulo. Pero ¿qué vas a hacer a partir de ese primer estímulo? ¿Seguir alimentándolo o simplemente hacer este proceso, como tú dijiste, Jenny, de decir, bueno, a ver, todo está bajo control y cambias de canal. Y entonces en el momento en que cambias de canal, pues no entras en pánico, entonces ya puedes actuar hasta con mayor, ¿cómo le podemos llamar? Con mayor inteligencia, con prudencia, no a lo loco, porque muchas veces, ¿cuántas personas no perdieron la vida antes de perderla en serio? Es decir, se provocaron la muerte porque entraron en ese estado y se aventaron. Se aventaron por la ventana.
y a lo mejor no les tocaba morirse, o sea, yo igual me pude haber aventado por la ventana, ¿no? De la desesperación. Entonces, tanto es esta historia trágica que nos contamos, que incluso podemos llegar nosotros a provocarnos una emoción tan extrema que entonces sí se nos salga de control, ¿no? Entonces, pues esa fue mi experiencia. ¿Cómo ves? Ahorita que las escucho, digo, claro que las dos cosas que mencionan, o sea, son cosas muy fuertes que obviamente a cualquier ser humano nos daría miedo, ¿sí? O sea, ¿estás de acuerdo que por instinto reaccionas? Y a veces también el miedo también es como que el incentivo, no para que tomes las cosas diferentes, ¿no? Para que reacciones, porque también el miedo a veces resulta positivo, ¿no? Digo, en el caso de salvar nuestra vida o de reaccionar ante algo que nos implique peligro o algo, ¿no? Como en el caso que dices tú. El caso del avión, ¿qué te puedo decir, Jenny? Yo le tengo pavor desde, no sé, de 3 años para acá, no sé por qué me entró ese miedo a los aviones. Entonces te digo, pero eso es algo que te digo que también es mental, ¿sí? Obviamente si se está cayendo un avión o hay una falla técnica o algo mecánica, perdón, pues obviamente cualquier pasajero lo va a vivir, ¿sí? Pero el hecho de ya tenerle miedo a un avión, pues no es cualquiera, o sea, es algo que uno está creando en la mente, ¿no? Y en el caso que tú dices, Carlita, de lo que te pasó, claro, o sea, dices tú, claro que había miedo y si yo seguía alimentándole, pues se podía volver peor las cosas, ¿no? O te paraliza a veces y ya no puedes solucionarlo, ¿no? Entonces es difícil y depende también la situación, pero digo, cuando te dejas que el miedo se imponga a ti, pues va a ser bien difícil que puedas sobrellevar la situación porque ya estás infundida por ese miedo, ¿no? Y como les digo, en estos casos, pues es un miedo generalizado, que cualquier ser humano lo sentiríamos y nos pone en estado de alerta, ¿no? Pero ¿cuántas veces no tenemos miedos como personas de manera individual que también nos limitan, que también nos impiden hacer cosas, que nos truncan muchas veces nuestros planes, nuestros proyectos por el simple hecho de pensar en que no vamos a poder o no sé, simplemente hay gente que le da pavor hablar en público, hay gente que quiere lanzarse a hacer algo, pero nomás la idea de alimentar un pensamiento que le genera miedo ya no lo hace. Entonces, ¿cuántas veces vamos por la vida? Como dices tú, como esos que se tiraron de la ventana, o sea, dices tú, ¿por qué? Porque el miedo se impuso sobre su misma, o sea, obviamente en ese momento no tenían claridad, ¿no? Sobre su nivel de conciencia, entonces lo vieron todo fatal y que dijeron, no, o sea, su única solución fue esa, ¿sí? Porque ahí el miedo, como quien dice, fue el que estaba rigiendo, ¿no? Entonces te digo, qué importante saber y conocer nuestros propios miedos para saber hasta qué punto podemos darles el permiso de que nos quiten las ganas o nos trunquen nuestros planes, nuestros sueños, nuestros proyectos por hacerles caso, ¿no? Y muchas veces es por falta de conocimiento de lo que uno quiere, o incluso hasta de fe, porque primero cuando no sabes de qué estás hecho, cuando no sabes pues de qué estás dotado, pues más dudas de tu capacidad, pero aún así, aun cuando descubres que tienes cierto potencial, que tienes ciertas capacidades, ciertos valores, es muy común que la gente te diga, pero ¿cómo si eres un estuche de monería, sabes hacer esto, el otro? Sí, a lo mejor uno tiene muchísimas habilidades, capacidades, pero entonces, ¿qué falta? Entonces, a veces puede ser esta falta de fe o de creérsela a uno mismo de que efectivamente uno puede llegar a lograr eso. O incluso puede ser miedo incluso al éxito. Imagínate qué terrible, tengo miedo a triunfar. Porque existe, ¿eh? Sí, claro. Es Porque real. no te lo crees. Uh-huh. Y no, y precisamente me gusta mucho lo que están diciendo y esa manera en que generalmente, o sea, ahorita los que pusimos fueron, ¿no? Esos casos extremos, pero en la vida cotidiana como muchas veces dejamos de hacer cosas por las cosas que nos estamos contando a nosotros mismos, ¿no?
las cosas que nos estamos diciendo a nosotros mismos, que estamos pensando de nosotros mismos y que estamos validando en nosotros mismos, ¿no? Entonces, como bien dice, ¿no? ¿Qué historia te estás contando? ¿Qué historia está pasando por tu cabeza para que no sepas, ¿no? Como decía Carlita, de lo que estás hecho, ¿no? Para que no sepas cómo es todo ese potencial ilimitado que tenemos si no nos estuviéramos creyendo lo que nos estamos creyendo acerca de nosotros mismos. Y eso es muy interesante, ¿no? Sí, y sobre todo el darse cuenta de que cuando una persona está actuando desde el miedo, es precisamente porque no ha sopesado, no ha pasado por este proceso de reflexión, de decir, bueno, pero ¿miedo a qué? Y no simplemente, es decir, si tú le preguntas a la persona, es que tengo miedo de fracasar, pero ¿de dónde sale ese miedo? Pues evidentemente no te lo va a contestar, porque no sabe de dónde ese miedo, no tiene idea de dónde sale ese miedo. Entonces aquí, más allá de tratar de averiguar, pero ¿por qué tengo miedo? ¿Pero a qué le tendré miedo? ¿Al rechazo, al abandono, al éxito, a que me vaya mal? ¿A qué le tendré? ¿A qué le tendré? Y al contrario, meter a la persona en un estado de agobio es como más bien empezar a señalar precisamente esas capacidades, a que recuerde en todo caso, a ver, pues entonces recuerda todos los logros que sí has tenido, precisamente para que se dé cuenta quién es la persona, qué capacidades tiene, qué cosas ha logrado. Y, y entonces es como empezar a quitar estas telarañas, que al final es eso, es como una nube. Simplemente la tengo, la veo tan grande que me da miedo, pero no soy capaz de hacer esto. A ver, es que esto no me sirve. Ni siquiera me voy a cuestionar por qué tengo la nube aquí. No sé, es más, ni me interesa. Pero sí lo que quiero es quitarla. Entonces, ese es el reto, más que tratar de entender es, pues sí, es reconocer que tenemos miedo. ¿A qué? Pues quién sabe, ojalá que lo descubramos, porque evidentemente eso ayuda, pero si no lo llegáramos a descubrir, al contrario, ahora la pregunta es, pues ¿cómo le hago para quitármelo? Porque de aquí a que encuentro la razón de fondo o exactamente doy en el clavo de qué es lo que me está provocando este miedo, porque hay muchas teorías, tú sabes, ¿no? Entonces habrá psicólogos que te digan, no, es que es una situación de la infancia, otros, no, es que es una situación de tus ancestros, otro, no, es que es un karma. Entonces, patinarle, ¿qué? Claro. Menos sales de ese miedo. Entonces, sí es bien importante reconocerlos, aceptarlos, decir, pues sí tengo miedo al fracaso, tengo miedo al rechazo, tengo miedo al éxito, porque el éxito implica responsabilidad, implica muchas cosas, o tengo miedo al que dirán, o tengo miedo a que me critiquen, o lo que sea. Es importante de cualquier forma reconocerlo, pero no para acariciarlo, ni para luchar contra él, ni para decir qué mal que sienta miedo. No, al final es parte del abanico de las emociones que vivimos los seres humanos, ¿no? Hay que verlo como con más compasión, con más entendimiento, sin juzgarlo, sin verlo como el enemigo que hay que quitar a como sea, a como dé lugar. No, simplemente aceptando que por alguna razón estamos sintiendo miedo en este momento, pero sí con el ánimo de centrarlos en el aquí y en la ahora. A mí me encantó lo que dijo Jenny. A ver, ahorita no está pasando nada. Ahorita estoy bien. Ahorita estoy sana, tengo cabeza, puedo planear, puedo producir, puedo hacer sinergias. En el caso de alguien, por ejemplo, que quisiera armar un proyecto, pero que tiene miedo a arrancarlo porque tiene miedo al fracaso, ¿no? Y se puede estar en esa historia y no avanzar, o de plano decir, bueno, sí, si tengo miedo a arrancar una empresa, por ejemplo, pero a ver, si me vengo aquí a sentar en el aquí y el ahora, ¿qué tengo para iniciar? Bueno, pues tengo el conocimiento, tengo al personal, tengo el financiamiento, y si no lo tienes, bueno, esta parte logística, pues entonces resuélvela, para que no abone al miedo que te da el que tu empresa no salga adelante o cualquier proyecto, ¿no? Por mencionar alguno.
Entonces, yo siento que es una cuestión más de tener claridad. Bueno, primero de aceptar que eso puede llegar a suceder, puede llegar a tener un miedo. Después tener claridad de que muchas veces son miedos irracionales o poco procesados. Y tercero, pues auxiliarte de lo que tienes, precisamente para que esa nube no esté ahí de manera permanente y te agobie y te nuble y ya no, o te nuble la capacidad para seguir y siendo más creativa y buscando soluciones. No, a ver, mira, si ahorita no encuentras la salida, ya la encontrarás, pero no pares, sigue. Y búscala aquí, búscala allá, y si te hace falta algo, consíguelo, y si te hace falta platicar con alguien, platica, y si te hace falta estructurar algo, reestructura. Incluso debes de caminar con todo y miedo, a eso voy. ¿Sí me explico? Porque si el miedo se va a convertir en el pretexto perfecto para no hacer porque estoy apanicada, pues es cuando se te va a quitar, ¿no? Entonces, con todo y mi miedo, ahí voy, ¿no? Claro. Claro, es como el que le tiene pavor a un paracaídas, pero nunca se ha tirado de él, ¿no? Decir, no, yo jamás me subiría, o sea, jamás, qué miedo, no, qué horror. ¿Y qué tal que un día se enfrenta? Porque digo, yo he conocido mucha gente que dice, ok, va, ¿sí? Y va, y claro que en ese trayecto del va a que llega el momento, o sea, se quiere morir, ¿no? Pero a la hora que se tira, es la experiencia más mágica que ha tenido. O sea, te digo, varias personas me lo han contado. Entonces dices tú, ese miedo estaba en tu cabeza, en tus expectativas de lo que implicaba. Sí, entonces dices tú, qué padre que como dices tú, hay que enfrentar nuestros miedos, hay que abrazarlos, hay que entenderlos que son parte nuestra, pero también tener la claridad de decir, a ver, ok, estos son mis miedos y me están privando de ciertas cosas o me están alejando de las metas que quiero, pero ¿qué tal si los enfrento y me doy la oportunidad de ver qué surge? Y aparte está padrísimo porque puedes encontrar nuevas cosas y liberarte de ese miedo. O sea, son dos cosas en una. Entonces, qué maravilla que nos pudiéramos arriesgar a enfrentar nuestros propios miedos y saber que la mayoría de ellos son pensamientos también, exceso de pensamientos que tenemos, ¿no? Porque si eso fuera, o sea, cuando tú puedes decir, si yo te preguntara ahorita, ¿a qué le tienes miedo? A lo mejor tus 3 miedos más fuertes no tienen que ver con mis 3 miedos más fuertes, ni con los de Jenny, ni con los de cualquier persona, ¿sí? Entonces, también es algo que viene de nuestro pensamiento y como bien dices, qué importante es hacernos conscientes de esos y saber hasta dónde podemos darles permiso de que nos estén controlando y manejando nuestra vida. Y algo de lo que me he dado cuenta, Laurita, es que a veces también esos miedos es falta de información, fíjate. Porque yo me acuerdo que un niño tenía pavor a las arañas y cuando me puse, bueno, pero a un cierto tipo de araña que había en su casa, que era muy común. Y en cuanto yo le di información al niño de que era una araña de tierra, que no tenía veneno, que no mordía, que al contrario se asustaba y que quería compañía y que buscan los lugares calientitos. Bueno, pues como por arte de magia se le acabó el miedo al niño. ¿Por qué? Porque el niño tenía una historia diferente. El niño tenía la historia del papá de son arañas venenosas, que te matan, no alcanzas a llegar al hospital, te empiezas a asfixiar, ¿sí me explico? Entonces, cuando tú le das información a alguien, pues entonces, ¿dónde está el miedo? Al contrario, ¿no? Lo mismo me pasó a mí, ahorita que mencionaste aventarse del paracaídas, yo en mi vida me hubiera aventado de un parachute, pero en mi vida, porque yo decía, no, pero es que si te avientas te quedas sin oxígeno y te desmayas y no sé qué. Y un día, en un viaje que hice con mi novio, cuando menos sentí, ya me lo había contratado. Y yo, ¿qué? Sí, te vas a aventar. Y yo, ¿qué? Sí, te vas a aventar. Yo, ¿pero cómo? Y entonces yo fui con el que te amarra y no sé qué, le dije, por favor, relátame la experiencia, ¿cómo es? Me voy a quedar sin oxígeno, voy a sentir maripositas en el estómago, se me va a ir el corazón. Y me dijo, no se siente absolutamente nada, vas a sentir esto y esto y esto y esto. ¿Seguro? Sí, es eso. Pues gracias a que me dio esos datos, me dejé que me pusiera el cincho, no sé qué, y hice el viaje más maravilloso que he hecho en mi vida en el cielo. Entonces dices tú, fíjate cómo por ignorancia me estaba yo privando de una cosa tan divina encima del mar.
Y todo por Claro. bruta, porque yo tenía una idea de que a uno se le acaba el oxígeno y que a lo mejor esa cosa se caía y entonces caías y había tiburones y te comían, ¿no? Y resulta que no, que te sueltan, pero en un lado donde está controlado. O sea, te explican todo el mecanismo, ¿no? Precisamente para que no te hagas historias y no entres apanicadísimo y al contrario, no disfrutes la experiencia. Claro. Perlita, me encantó Entonces, lo que dijiste ahorita de que te explican todo el procedimiento, ¿no? Porque es también muchas veces lo que nos pasa a nosotros. Como todas las pláticas que hemos dicho, y me encanta recordárselos, es esa parte donde lo que nosotros estamos pensando, lo estamos sintiendo, como nosotros estamos sintiendo, estamos reaccionando, como nosotros reaccionemos, van a ser nuestros resultados y va a ser nuestras consecuencias. Ese es nuestro proceso de pensamiento, por llamarlo de alguna manera, nuestro pensamiento, nuestro proceso psicológico. Entonces, ahorita que decía Laurita, que me encanta todo lo que están diciendo, ¿no? Esa parte de este ejemplo, ¿no? Que nos ponen siempre cuando somos pequeñitos, ¿no? Siempre la mayoría de nosotros nos hemos imaginado que hay un monstruo ahí en el closet o al lado de nuestra cama o etcétera, ¿no? Y cómo es que cuando, y eso lo vemos en la oscuridad porque no estamos viendo con claridad, digamos, ¿no? En el momento que amanece, digamos que está más claro todo, nos damos cuenta de que pues era el perchero con yo me acuerdo una vez, por ejemplo, también, estaba mi hijo chiquito, yo estaba cambiando el pañal y estaba un perchero con los cinturones de mi esposo. No traía yo mis lentes y estoy media cegatona. Entonces, de repente uno de sus cinturones que tiene una hebilla de este pelo así, se desliza por el perchero, yo siento cómo se desliza, volteo a ver, se los juro que en mi mente vi una serpiente. O sea, dije, ¡ah! ¡Una serpiente! Lo primero que pensé fue, mi hijo, ¿no? Lo aviento para allá, o sea, se lo estaba cayendo en la cara. Pero esto es en serio, ¿no? O sea, como lo que estamos creando en nuestra mente, pues es lo que va a estar definiendo nuestra experiencia de vida, ¿no? Entonces, si yo creo que hay una serpiente, pues obviamente eso es lo que yo vi, y eso es lo que pensé, y eso es lo que sentí, y eso es como reaccioné, y yo ya estaba Claro. casi aventando a mi hijo hacia el otro lado de la cama, ¿no? Para que no le fuera a hacer nada. Esa es una, ¿no? Y otra, por ejemplo, que también yo pude notar en mí, por ejemplo, es, yo me consideraba una persona bastante tímida, sigo siendo tímida para algunas cosas. Y de chiquita era súper tímida, o sea, de verdad a mí como que, o sea, híjole, casi, no sé, yo me acuerdo estando en secundaria, que me dijeron, oye, mira, le gustas a ese niño, ¿no? Y yo estaba en primero de secundaria. Llega el niño, me abraza, bueno, salí yo corriendo, ¿no? Al baño para que vean el exceso de timidez, o sea, no, era algo así como que me ponía muy ya mal. te sentías embarazada, Jenny. Sí, cuando ella decía, ¡ah, no! No, pero era así como que, ¡ay, no puede ser, qué vergüenza!, ¿no? Y salí corriendo, porque, o sea, eso era lo que yo tenía, ¿no? Lo que yo validaba en mi mente. Y ahora, por ejemplo, lo que me he dado cuenta es que digo, a ver, yo creía que yo era tímida, pero mientras siga creyendo que yo era tímida, pues no estaría haciendo ahorita esta charla con ustedes, porque qué vergüenza salir a que me vea gente que yo no conozco, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando invalido mis creencias, entonces puedo hacer cosas que no me limitan, ¿no? O sea, si yo dejo de definirme por lo que creo, entonces tengo una gama más amplia de posibilidades, ¿no? Que pongo este ejemplo porque es ese miedo, o sea, de verdad yo sentía miedo a convivir con la gente, ¿no? A estar, y entonces, qué padre poder haberme dado cuenta de que finalmente solo era una creencia acerca de mí misma, y que cuando rompo con esa creencia acerca de mí misma, puedo estar ahora hablando con ustedes súper padre, tomando cafecito, en una charla en vivo, donde estoy exponiendo
algo que me gusta mucho y estar platicando con ustedes y algo que hacemos que a las tres nos gusta mucho, ¿no? Todo fue gracias a darme cuenta que no debo tener miedo de todo lo que yo me esté creyendo en mi cabeza ni creando en mi cabeza, porque entonces eso me va a llevar a tener una experiencia de vida conforme a lo que yo me esté creyendo. Exactamente. Claro, y qué importante que lo digas porque parte o la clave de eso, de lo que decíamos Carlita y yo, de darnos cuenta cuando el miedo nos está dominando, ¿no? En este caso que estamos hablando de este tema. ¿Sí? ¿Cómo te das cuenta? O sea, haciendo ese examen de conciencia, ¿no? Decir, a ver, ¿por qué me estoy sintiendo así o por qué esta situación o esta cosa o esta persona algo me genera miedo? Obviamente en ese momento no lo piensas, ¿no? Pero como dices tú, cuando tú ya te hiciste consciente y decir, o sea, toda mi vida fui tímida porque yo creí que era tímida y cuando me di la posibilidad o la oportunidad de preguntarme, ¿realmente soy tímida o fue lo que yo me inventé y me creí? Entonces ahí tu mundo de posibilidades se abrió y no volviste a ser tímida, ¿no? Por decirlo así. Entonces, si nos damos la oportunidad todos de entender y de ver que lo que estamos viviendo, como bien dices, es producto de nuestro pensamiento y nos está creando nuestra realidad, llámese miedos, autoestima, lo que tú quieras, ¿no? Porque finalmente son las historias que nuestros pensamientos nos generan, a las que les damos rienda suelta y no las controlamos. Y hasta el momento que no entendemos o que algo nos hace ruido, o que algo quieres cambiar, o que algo no te gusta, es el momento de darte cuenta de por qué piensas de alguna manera lo que eres o de por qué sientes cierta emoción. Entonces, qué padre es poder entender que tanto el miedo como tus, no sé, incertidumbres, tus temores, tus carencias, como lo quieras ver, ¿no? O sea, o tus defectos vienen de lo que tú realmente te has creado en tu propia cabeza. Y qué padre es poderte dar cuenta y poderles dar la posibilidad de tomar un rumbo diferente y sentirte mucho mejor. Sí, me encantó. Y sobre todo, desarrollar esa habilidad, Laurita, de efectivamente darse cuenta. Primero, muchos miedos son infundados, ni siquiera podríamos decir que todo el tiempo uno los genera, sino a veces son miedos que desde chiquito, como decía Jenny, ¿no? Te dicen, ay, mira, ahí está el coco, y si te portas mal, el coco viene por ti, te va a comer. Y el niño, sin saber qué es el coco, simplemente pues le suena como que es algo malo y... Ay, Claro. Creo que se congeló Carlita otra vez. Pero bueno, Sí. qué importante es eso de poco a poco podernos ir dando cuenta, ¿no? Como bien dices, Laurita, me encantó esa parte donde hacernos conscientes, ¿no? De lo que está pasando y simplemente creo que siendo conscientes de lo que está pasando en nuestro proceso, lo que yo he visto es que no es necesario ya entonces como que buscar el por qué yo soy así, o sea, no sé cómo explicarlo, o sea, si hay un por qué, ¿no? A lo mejor yo podría haber dicho, bueno, es que yo era tímida porque, no sé, mis papás nunca me dejaban hablar, ¿no? Que no es el caso, o sea, realmente no hay un motivo que yo dijera, ay, sí, ¿sabes qué? Es que como mis papás, no sé qué, entonces yo era tímida y yo me retraía y ya, no, porque la verdad es que fue una historia que yo me creé en mi cabeza y el haberme creado esa historia en mi cabeza me produjo mucho miedo a entablar relaciones con las personas, ¿no? Pero Claro. no existe un porqué, o sea, a lo que quiero apuntar es que no hay ay, es que era porque mi mamá, o es que era porque mi papá, o porque mis tíos, o porque una vez una viejita me dijo o me hizo, y entonces por eso me hice así, o sea, no, o sea, me hice así porque yo me creí
a lo mejor lo que me dijeron, porque yo validé X o Z cuestiones, no sé, o sea, para mí como que ya no tiene mucho caso meterte a ver de que es que si de chiquito tal o si de Ah, claro. papás me espantaban con que me iban a encerrar en un cuarto porque hablaba, o sea, no sé, ¿no? Son varias cosas que nos pueden parecer que eso nos creó nuestros miedos, ¿no? Pudiera parecer. Sin embargo, yo creo que simplemente notar lo que hemos estado validando acerca de nosotros mismos y de las demás personas, hacernos consciente, como bien tú dices, hacer esa conciencia, simplemente con notarlo, vamos a tener esa transformación y, como bien lo dijiste, abrir un mundo de posibilidades, ¿no? Así es. Sin tanto rollo, ¿no? Y sabes, ahorita que te escucho, Jenny, qué importante es darte cuenta de eso cuando dices tú, es que de chiquita me dijeron eso o me hicieron esto, o no sé, ¿no? Como que es una manera de excusarte a lo mejor o de justificar ese miedo que tienes que te limita, porque finalmente el miedo nos limita, ¿no? Entonces, como dices tú, esto es un parteaguas para darte cuenta que no es lo que te hicieron creer, ni lo que viviste, ni lo que pasó, ni no es un suceso en sí, sino es ahorita, si tú sientes miedo de algo o hay algo que te está frenando por miedo, es por lo que tú tienes en tu cabeza, ¿sí? Que tú estás dándole poder o lo estás validando, ¿no? Y que ya no tiene que ver si en el pasado fue algún detonante o no, o sea, simplemente hoy tu realidad, es decir, algo me está limitando, algo me genera miedo, algo me impide que yo me realice como persona, como mujer, que tenga ciertos planes, que me aviente al ruedo de algo, o sea, son mil cosas, ¿no? Entonces, darte cuenta y que se den la oportunidad de decir, ok, ¿qué tal que a partir de hoy las cosas pudieran ser diferentes y yo me puedo liberar de eso? Porque hay muchas personas que dicen, ya lo tengo desde niña, he sido así me educaron, o así me lo heredaron, o la situación, o la vida me enseñó esto y así me tocó. Porque mucha gente se excusa con eso. Sí, claro, y ¿sabes qué? También me gustó y ahorita me vino a la mente porque lo que vamos a hacer muchas personas, ¿no? Por ejemplo, esa parte donde dejamos de hacer cosas porque decimos, ay, no, es que mi esposo se enoja, es que a mi esposo no le gusta, es que a mi esposo no sé qué, ¿no? Entonces, estamos justificando nuestro miedo a hacer algo y no nada más lo digo por el esposo, ¿no? Puede ser a lo mejor, es que yo no esto porque mis hijos, porque no quiero dejar a mis hijos solitos, ¿no? O no quiero, digo, muy respetable. Yo aquí no estoy apuntando más que a que ustedes puedan notar cómo justificamos o cómo echamos culpas y responsabilidades a otros para no enfrentar nuestros propios miedos, ¿no? Porque como bien decías, ¿no? Si sabes que si quiero emprender algo, si quiero hacer algo, y muchas veces no lo hacemos, culpando a las otras personas, ¿no? Y responsabilizando a las otras personas de lo que puedan hacer u opinar. Pero finalmente yo lo que he descubierto, explorándome y todo eso, es que si dejé de hacer cosas responsabilizando a otras personas para justificar mis miedos. Es sencillo, ¿eh? No tiene sentido. ¿Y quién termina sufriendo? Uno mismo. Exacto. Porque te lo crees y porque le das, vuelvo a lo mismo, le das poder a ese miedo a que sea quien guíe tu vida y tus decisiones o que las frene. Entonces, finalmente te estás limitando de muchas cosas. Así es. Fíjate, a mí me pasó hace poquito, ahorita que se me vino a la mente, ahorita que te escuché, en mi página de coaching puse una pregunta. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Hace como un par de semanas. Uh-huh. Y de verdad que me sorprendí con las respuestas. A ver, déjame, me acuerdo de algunas. Una me decía, fíjate, terminaría mi tesis. O sea, dices, ¿cómo? O sea,
¿sí? Otra me decía, dejaría a mi esposo. O sea, lo que tú ibas diciendo, ¿no? O sea, cosas así que yo la verdad esperaba respuestas más como más, no sé, digo, no sé qué esperé cuando hice la pregunta, ¿no? O sea, lo que quería era que sí se abriera la gente, pero te das cuenta que ese tipo de respuestas dices tú, es que en tus manos está. Entonces, significa que el pensamiento, la creencia que tú tienes de sí, que no te atreves a dejar a tu esposo, no sé, o la vida que tienes junto a él, o no sé, o el que no ha podido, no ha hecho la tesis cuando es lo que más quiere, porque me queda claro que es lo que más quiere si es lo que es un máximo impedimento, ¿no? Entonces dices, cuesta nada más de que tú cambies de pensamiento y decir, pero si es por mi bienestar, si es algo que yo quiero hacer, si es un sueño que yo puedo cumplir, o si le estoy apostando a mi paz, o sea, en cualquier caso, dices tú, pues venga, ¿no? O sea, ¿por qué vas a permitir que el miedo que te deje ahí estancado y te esté privando de lo que tú más deseas? Sí, claro, ¿no? Y finalmente también es un poco, o sea, ver realmente, o sea, ¿qué estás pensando? ¿Qué es lo que estás pensando? Que eso que estás pensando es lo que te está generando ese miedo, ¿no? Y entonces vas a ver que nadie a tu alrededor, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni el vecino, la vecina, ni la situación, ni nada de eso te está imposibilitando, ¿no? Porque es a lo que quiero apuntar, o sea, es simple, lo que te está limitando es simplemente un pensamiento que tú tienes acerca de, de, de cualquier otra cosa y que no estás tomando tu propia responsabilidad, ¿no? Para decir, ah, ¿sabes qué? Lo que tengo es miedo. ¿Pero miedo a qué? ¿No? Pues miedo a lo que, a ese pensar, o sea, simplemente es miedo a observar, ¿no? Miedo a explorar. Lo quisiera dejar abierto porque no quiero dar como que me gustaría que de verdad exploraran como que esa parte, o sea, sí lo quiero dejar abierto, no quiero decir porque de verdad quiero que exploren no de dónde viene el miedo, sino desde qué es lo que están viendo acá, qué es lo que les está generando ese miedo. Claro. Y es la diferencia de lo que hablábamos al principio, ¿no? De lo que decía Carlita. Una cosa es el miedo instintivo, el que te hace reaccionar, oye, se está incendiando tu casa, vámonos para afuera, ¿no? O sea, todos tenemos esa parte de ese miedo, pero ese es uno, es nuestro miedo instintivo, nuestro miedo para esa supervivencia. Y otra cosa es el miedo que nos creamos dentro de nuestra cabeza, ¿no? Que ese es el que me gustaría invitarlos a nuestros amigos de la charla a que exploren, ¿no? A que ellos vean, a ver. Y me gustaría, no sé cómo ves tú, Laurita, si alguien explora y alguien ve y alguien quiere compartir con nosotros, que se una a nosotros en una de nuestras charlas para que nos platique qué vio y que podamos conversar, ¿no? Con nuestro invitado, fan destacado. Pues no sé, Me encanta la idea. ¿qué te parece? No sé Me si... encanta. Me encanta, fíjate, porque como dices tú, de estas charlas de eso se trata, ¿no? De dejar esos espacios para que les resuene algo, para que puedan explorar, para que tengan ciertas respuestas, ¿no? Finalmente estamos enfocados en eso, ¿no? En crear bienestar y llegar a hacer esa lucecita, ¿no? En el momento que alguien lo pueda necesitar. Entonces me encanta la idea de que si alguien lo quiere explorar y si alguien le dejó ahorita algo, esto de decir, ok, yo te he cargado con este miedo o yo tengo este miedo que me está evitando hacer cosas que quiero o algo, sería padrísimo explorarlo juntas. A mí también me encantaría. A ver si se anima a alguien. A ver si se anima. Recuerden que la timidez solamente está en la cabeza.
Sería padrísimo que nos acompañaran y además, de verdad, no saben la experiencia tan maravillosa que es poder explorarlo, ¿no? O sea, y imagínense, van a tener, va a estar Laurita, va a estar Carlita, guiándolos hacia esa exploración. ¡Wow! ¿Qué más le pueden pedir a la vida? No, sí, sería padrísimo. ¿Y sabes qué? Porque es bien importante que se den cuenta que realmente está dentro de nosotros mismos esos miedos. Como dices tú, los miedos individuales, ¿no? Porque si fuera en sí el miedo específico, ¿no? El que, no sé, el que a ti te pone mal el miedo. Si fuera la naturaleza del miedo, todos tendríamos miedo a las mismas cosas o a las mismas situaciones. Y sin embargo no es así, cada uno cargamos nuestros propios miedos y nuestras propias limitaciones. ¿Pero por qué? Como dices tú, porque esas no las creímos acá, no las inventamos, no las creímos y les damos tanto poder que dejamos que realmente sean las que mandan, ¿no? Y llega un momento en que perdemos nosotros nuestro propio control porque damos por hecho que así es como lo estamos viviendo y no nos damos la posibilidad de cambiarlo y de vivir más ligero, ¿no? Y decir, ¿qué tal que puedo vivir sin estos miedos? Imagínate qué padre decir, yo tenía tantos miedos y ahorita ya no lo tengo, entonces imagínate qué padrísimo sería el poder deshacerte de todo eso. Así es, ¿no? Qué padre que lo puedan notar, explorar, observar y pues si lo ven así, de verdad que es un parteaguas y pueden disfrutar muchísimo de la vida. Me encantó lo que dijiste de esa parte donde el miedo no es universal, ¿no? O sea, porque cada quien, como bien dijiste, tenemos nuestros propios miedos. Entonces, si observamos esa parte donde tú tienes un miedo, yo tengo otro miedo, Carlita tiene otro miedo, como bien decías al principio de la plática, este, si observamos, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo es porque cada quien ha validado esas creencias para hacerlas miedo, ¿no? Porque si fuera algo universal, todos nos asustaríamos de lo mismo. Y entonces, esa parte de ver de que no es universal y que entonces solamente son pensamientos validados y que si tú no los tienes y tienes otro y yo tengo uno y tú no lo tienes, ¿no? Explorar eso también, que abre, ¿no? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Qué observamos? Así es. Y ¿Y qué nos podemos regalar al descubrirlo, no? Porque finalmente es eso, te digo, es quitarnos esa carga que llevamos y es darnos la posibilidad de ver diferente. Y qué padre que podamos deshacernos de nuestros propios miedos y nuestras propias creencias. así es. A ver, Laurita, nada más para... Ah, sí, mira, a ver, y Katia, mi hermana, pregunta, a ver si le puedes contestar. Dice, ¿existe el miedo por no tener el control? Yo creo que sí, ¿no? Porque eso implica que tienes que aprender a confiar mucho, ¿no? Uh-huh. Y a veces los seres humanos tendemos a eso, a querer tener el control de nuestra vida al menos, ¿no? De nuestras acciones, de lo que nos vaya a suceder, ¿no? Y es lo que hablábamos en el tema pasado, o sea, hay un factor súper importante que es aprender a confiar en que las cosas se dan con nuestro control o sin nuestro control, con nuestro consentimiento o sin nuestro consentimiento. Entonces también, Katia, es bien importante aprender también a tener esa claridad y a identificar hasta qué punto tú puedes tener ese control y de qué control hablas. ¿Sí? Porque hay cosas que sí tenemos control y que puedes decir, ok, yo lo puedo asumir, lo tengo.
pero hay cosas que queremos controlar que no están en nuestro control. Y yo creo que eso es lo que nos lleva al miedo o a la frustración o a la falta de aceptación, ¿no? Sí, y fíjate qué interesante, ¿no? Ahorita que sea miedo a no tener control, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué te da miedo no tener el control? ¿No? Y otra vez volvemos a lo mismo. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás creyendo qué estás creyendo que te dé el control? ¿Y qué estás creyendo que no te va a dar tener ese control? ¿No? Pero es otra vez volver a enfocarnos en esa exploración de ese pensamiento de qué me estoy creyendo que me va a dar tener el control y por eso no lo quiero soltar y viceversa. Claro, claro. Y fíjate que justamente ese miedo del que habla Katia, el miedo a no tener el control, es mi miedo más grande, ¿eh? Ahorita me caí el 20. O sea, ya estaba consciente cuál es mi mayor miedo, ¿eh? Y te voy a ser sincera. Mi mayor miedo es el tema de mis hijos, ¿sí? Yo desde que estaban chiquitos, yo decía, ay, gracias a Dios que están 24 horas conmigo, ¿no? No importa que me demanden y me digan mamá 20,000 veces al día y acá ya no importa, pero los tengo conmigo 24 horas. Y yo sentía que estaban seguros porque yo estaba a cargo, como si yo realmente tenía el control, ¿no? Y ahora que ya son adolescentes, que salen, que llegan a madrugada, que tienen fiestas, entonces para mí es mi miedo más grande, sinceramente, que les pase algo, que no ya sabes, ¿no? Todo lo que estamos expuestos y más los jóvenes. Entonces yo soy muy preocupona en ese sentido. Que mis hijos salgan de noche es así como lo peor, o sea, de verdad es mi miedo más grande, a que les pase algo. Pero entiendo, ahorita que lo dice Katia, que ese es mi miedo, no tener el control, porque yo no tengo el control de que les pase o no les pase algo. Por más que se cuiden, por más que yo hable con ellos, por más que sean responsables, por más que lo que tú quieras, yo no tengo el control. ¿Sí? Y entonces a veces digo, ¿por qué me pongo tan nerviosa cuando salen? O por qué ya hasta que veo que entran ya me regresa el alma al cuerpo literal, pero literal así como por magia. Entonces digo, ¿por qué quiero tener el control de algo que no está en mi control, pero sí me genera mucho miedo? Y me hago consciente porque yo entiendo que es mi pensamiento, ¿sí? Si no, todas las mamás del mundo estarían sufriendo cada vez que sus hijos salen, ¿sí? Sí, me encantó, pero ¿sabes qué? Ahí viene otra vez lo mismo que acabas de decir, ¿no? Entonces viene esa parte donde no tengo el control, tengo que saber que en esa parte, como bien lo dices, en esa parte de nuestros hijos adolescentes no tenemos el control y confiar, ¿no? O sea, de verdad, ¿Ya? volvemos como el tema de, ¿sabes qué? Pues hay que confiar. Es ese confiar en que las cosas van a ser como tienen que ser, ¿no? Claro. Dice, a ver, Laurita, ahí te va. Yo tengo miedo al tráfico en las ciudades grandes, me da pánico. Años atrás no me pasaba. A ver, tú que vives en una gran urbe, contesta, por favor. Dice aquí, yo tengo miedo al tráfico en las ciudades grandes. Me da pánico. Pues yo lo que veo aquí, por ejemplo, es lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te estás creyendo acerca del tráfico de las grandes ciudades para entonces sentir ese pánico, ¿no? O sea, es así de sencillo. ¿Qué es lo que tú te crees acerca de ese tráfico, no? Porque, o sea, yo te podría decir, ay, a lo mejor a que te pares y, o sea, no, es observar qué es lo que te estás creyendo y estás pensando acerca de ese tráfico, de esa situación, de esa experiencia, qué es lo que te va lo que estés pensando acerca de eso te va a generar esa emoción, que en este caso es ese pánico, ¿no? Entonces, shalala, te invitaría a que observes, ¿no? ¿Qué piensas acerca de eso y que veas qué tan válido es? O sea, si es cierto, ¿no?
y volvemos a lo mismo que decía Laurita, esa parte donde es universal o no, o es nada más lo que te estás creyendo, porque si realmente el tráfico de las grandes ciudades fuera algo malo, entonces todos tendríamos pánico de salir al tráfico de la ciudad, ¿no? Exacto. Déjame ver si quedó claro. Katia me dijo que, bueno, de todos modos, qué bueno que lo pusiste en el tema. Katia me decía que era una afirmación, que no era una Ah, muy bien. Pero Muy bien. gracias, Gracias, Katia. ¿no? Gracias. Claro, muy bien. Pues abrió tema y ya nada más, no sé, a ver si Shalala nos contesta. Ah, Lizzy, a ver, por aquí tengo. Ah, sí, es muy bueno. Nos dice que hay un libro padrísimo que toca el tema del miedo, que es Colorín Colorado. Este cuento se ha acabado, ¿no? Es de Odín Dupeirón. Ah, sí, de Dupeirón, Hola, Lizzy. Es buenísimo. Sí. Mira, nunca lo he leído, pero sí sé cuál es. De hecho, a mis hijos se lo dejaron ahora en tercero de prepa, lo tienen. Lo voy a leer, Lizzy. Está muy bueno y sí habla pues de una manera muy, muy digerible, es que se me fue la palabra, acerca del miedo y muy bonitas, ¿no? Las analogías que hace en todo el libro. Está muy padre. Bueno, pues déjame ver si no hay otra. Ok, muy bien. Pues no sé si tengas alguna otra cosita que decir. Qué pena que Carlita ya no pudo volver a entrar con nosotros. Qué lástima, hombre. Ahora sí que los problemas técnicos no estuvieron a nuestro, bueno, más bien la tecnología no estuvo a nuestro favor hoy, pero bueno, gracias a Dios aquí estamos, tomamos el tema y creo que pudimos explorar padre y pues bueno, dejar esa apertura, ¿no? Esa lucecita abierta de que exploren, de que se den cuenta de dónde vienen sus miedos, que todos, como dije en un principio y todas lo comentamos, finalmente es un exceso de pensamiento, ¿no? Que vamos alimentando y lo vamos haciendo más grande y llega un momento que ya lo hicimos tan grande que nos lo creímos y nos empieza a superar. Entonces yo creo que es un buen momento para el miedo que sea, que cada quien tenga, de darnos la oportunidad de ver, como bien dijiste ahorita, Jenny, de ver de dónde viene y qué es lo que yo creo que me está generando ese miedo, o sea, qué creencia es la que viene atrás de eso, porque finalmente es una creencia, ¿no? Lo que te genera el miedo. Entonces yo creo que es muy buen momento para explorarlo, para llegar a ese punto y hacernos un poquito más conscientes, sobre todo para aprender a vivir sin tantos miedos, porque de eso se trata, de vivir más ligeros. Así es, ¿no? Y sobre todo ahorita, ¿no? Yo creo que todo el mundo tenemos mucho miedo a esa incertidumbre, a lo que pueda pasar o no con esto de la pandemia, y con muchas otras cosas más que están sucediendo aquí, en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Pero está abierta la invitación precisamente a observar también, ¿no? ¿Qué es lo que está generando ahorita en este tiempo también? Pues esos miedos, ¿no? Y que veamos si son de verdad, si son reales. Sobre todo los invito a que vean si son universales, porque si no son universales quiere decir que todo está aquí y a explorar, ¿no? Y vamos a mandar nada más nuestros saluditos. De verdad, muchas gracias, Shalala, que siempre nos acompaña. Muchas gracias también, Katia, hermanita, por acompañarnos. Nos está viendo también Diana Vázquez. Hola, Diana. Saludos, Diana. Adriana Valles, muchos saludos. Eva, saludos. saludos.
Rosa del Carmen Almeida, muchos saludos. Shalala puso buenísimo el tema, muchas gracias. Lizzy García, gracias por acompañarnos. Jimena Miró, muchas gracias. Irene Sámano, muchas gracias. Aurora González Peña, también muchas gracias por acompañarnos. Lili, un besito, gracias por acompañarnos. Verónica Ávila, muchas gracias por acompañarnos. Magali. Verito. Y bueno. Muchas gracias a todas. Qué lindas. Nos vemos el próximo martes. Por favor, no echen en saco roto lo de la invitación. Pónganos ahí en la página de Charla Entre Tres si les gustaría acompañarnos. Para nosotros va a ser un placer y un honor que ustedes nos acompañen y poder hacer todavía más dinámica nuestra charla. ¿Ok? Pues bueno, Laurita, muchas gracias. Estoy extrañando a Carlita. Sí, ya sé, hombre. Lástima, pero bueno. Muchas gracias, un placer como siempre, mi Jenny, ¿eh? Sí, igualmente. Un besito y que pases muy bonita tarde. Igualmente, saludos a todas. Bye, bye. Bye. Ay, me quedé yo ahí nada más. Me veo muy viejita, ¿no? Detener grabación.